Culminamos hoy la serie Huellas. Yo creo que hemos sido llevados por Eliezer y por Daniel, los pastores, por la playa de la enseñanza, ¿verdad? Allí se muestran más las huellas, donde se pueden apreciar las huellas de esperanza, las huellas de alcance, de compasión, de discipulado, de generosidad, de agradecimiento y de integridad, entre otras. Hoy nos toca considerar las huellas de la unidad. Por eso el corito de Somos Uno, ¿verdad? Basado en Efesios 4, como vamos a leer o ya se leyó y se mencionó. Creo que es un puntillazo fundamental a todo lo anterior. Mire, óigame, porque puedo ser agradecido, puedo ser compasivo, puedo ser generoso, íntegro y tener esperanza en solitario. Yo creo que puedo hacer todo eso solo, pero no puedo estar unido y solo. Es una contradicción, de hecho, ¿verdad? Yo puedo ser bien generoso desde mi esquina, pero no estar unido con el resto. Tal vez no es tan sencillo y tan común, pero puede pasar. El mismo Jesús enfatizó tanto la unidad de los creyentes que la incluyó como un elemento fundamental en su oración registrada en Juan capítulo 17, versos del 20 al 23, lo leo rapidito por cuestión de tiempo de la traducción, Nueva Traducción Viviente. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Yo no sé si te diste cuenta, pero Jesús está orando por ti ahí. ¿Te diste cuenta? Jesús está orando por mí ahí, bendito el Señor. Está pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos bendiga, que nos ayude a ser uno. Lo hizo porque ¿sabe qué? La unidad no es espontánea. Voy a repetir eso. La unidad no es espontánea. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Tenemos que vivir como creyentes con intención de unidad. Bendito sea el Señor. Efesios 4, del 1 al 6, que es la porción realmente que se asignó para esta plática esta mañana, dice, rapidito, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Santo es el Señor, ¿verdad? Los casados podemos dar muchos ejemplos de tolerancia, tan reciente como esta mañana, y no entro en detalle. Y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, el corito que cantamos, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Interesante. No creo equivocarme al afirmar que vivimos en un mundo individualista y atomizado, si la palabra cabe, en el que muchas personas andan pertrechadas de argumentos y autoverdades. Yo pensaba que era apertrechado, pero es pertrechados. Lo verifiqué en el diccionario. Repito eso. Hay gente que anda pertrechados de argumentos y autoverdades que se esgrimen como armas de destrucción y división que cierran las puertas a las posibilidades de la otra persona. Estamos como que en esa cultura de cancelación se llama ahora. Y cancelo lo que tú me dices porque lo que yo creo es mi verdad y es superior a la tuya y viceversa. Y en ese tejemaneje
En ese dime y direte, ¿verdad? No avanzamos, sino que nos empantanamos. Y eso, desde luego, da al traste con la unidad. En la iglesia debe ser distinto. En la iglesia debe ser distinto. En la iglesia es distinto. ¿Sabe qué? Porque somos cuerpo de Cristo. Oye, no hay tal cosa como que una mañana mi pierna izquierda se levantó en rebeldía contra la derecha y la atacó. Bueno, hay días que cualquier extremidad amanece, tú sabes, como que inmovible por el hace tiempo que camina por el mundo. ¿Se acuerdan de aquel himno que dice, mi Dios y yo andamos por el mundo, mi pierna y yo andamos por el mundo, mi espalda y yo vagamos por el mundo con el Señor? Pero eso es harina de otro costal. Ahora bien, ¿qué es la unidad? ¿Cómo se define? Miren esto, Barna, un grupo norteamericano de investigación de la vida de la iglesia que me gusta verificar de vez en cuando, hizo un estudio sobre el tema de la unidad en el verano del 2022. Interesante la fecha porque en Estados Unidos, en el 2022 o cada 2 años, hay las elecciones de medio término. Eso no existe en Puerto Rico. Amén, gloria a Dios. Pero en Estados Unidos sí. Y ese estudio encontró que para los pastores la unidad se define como armonía, reconciliación y sacrificio. Para los no pastores, diríamos en buen discípulo de Cristo, para los laicos, la definición está más orientada hacia los conceptos de igualdad y de alianza. El estudio también encontró que el 61% de los cristianos experimenta más unidad en sus hogares que en la iglesia. Eso preocupa, ¿verdad? 61% experimenta más unidad en sus hogares que en la iglesia. Y 1 de cada 3 cristianos dijo que experimenta más unidad en la iglesia. No sé, parece que hay que trabajar. Hay trabajo que hacer, ciertamente. En su oración, Jesús pidió que no nos fuéramos del mundo. ¿Por qué? Porque somos luz del mundo. No nos fuéramos del mundo desunido, peleón, rosca izquierda. Aquellos que vienen los miércoles a las 10 saben que hemos hablado muchas veces de la rosca izquierda, ¿verdad? Porque la mayoría de las roscas van a la derecha, pero cuando usted conecta un cilindro de gas en su casa, la rosca va a la izquierda. Y otras cosas. Testarudo. Vivimos en un mundo, repito, desunido, peleón, rosca izquierda, testarudo. Y el Señor oró al Padre y dijo, en ese mundo, que tu iglesia, que tus hijos, que mis hijos se queden ahí metidos. Que no se vayan para vivir de una manera diferente, porque tenemos una visión de vivir y evidenciar como testimonio de atracción la unidad que se hace posible por la gracia, por la paz y el amor de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso la iglesia es distinta. Por eso Pablo usó la imagen del cuerpo para definir a la iglesia. Aclaración muy importante. Estar unidos o vivir en unidad es diametralmente opuesto a la uniformidad. Que quede claro, ¿verdad? Lo sabemos. No es igual estar unidos que estar uniformes. Uniforme es lo que se pone la gente para trabajar con el mismo atuendo, el mismo color, las mismas cosas, ¿verdad? Pero unidad, puedo estar vestido uniforme con una persona, pero bien desunidos. La unidad permite la variedad, la diversidad, pero en unidad para cumplir el propósito. Y saben, Dios disfruta la variedad. Por eso creó la fauna diversa, entre otras cosas, y la flora multicolor. Pero flora y fauna danzan y cantan a la gloria de Dios cada día y nos permite a nosotros disfrutar la experiencia cuando estamos pendientes de ese acto de adoración. Me decía alguien, me pongo a ver los canales de televisión o de internet que hablan de plantas y de animales. ¡Qué variedad tan grande! Y cada cierto tiempo los científicos descubren cosas nuevas en términos de flora y de fauna. Creación de Dios, variedad enorme que nos permite realmente disfrutar
que el Señor es creador y en su amor y gracia hizo algo maravilloso. Le decía a alguien el otro día que me comentaba eso. ¿Sabe? Yo creo que se necesita tener más fe que todo eso se produjo por una explosión que hubo, que un Dios creador que lo hizo. Pero lo podemos discutir en otro momento. Jesús caminó con y enseñó a 12 personas, hombres, diametralmente distintos entre sí. Eso lo sabemos. Pero esos 12 fueron por los 4 puntos cardinales del mundo conocido de la época, enseñando el mensaje de amor y perdón de Dios para el ser humano alejado de él. Ese mensaje, oiga, ese mensaje lo empacaron en diversidad de estilos y de formas. Porque los estilos y las formas no son el fundamento, no sostienen la estructura. Los estilos y las formas no sostienen lo fundamental. Bendito el nombre del Señor. En el siglo pasado, tuve el privilegio de asistir, el siglo pasado, porque yo soy del siglo pasado y la mayoría de ustedes también, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por haber vivido, tener la oportunidad de vivir, de haber puesto los pies en 2 siglos del mundo. Me encanta el siglo XXI con todo lo que está pasando, a pesar de los peligros que pueda haber. En el siglo pasado tuve el privilegio de asistir por 2 semanas al Instituto Haggai Internacional en Maui, Hawái. Una bendición. Allí compartí con creyentes de todo el mundo. Hay una fotografía en casa que la hemos buscado en el fin de semana quería mostrarla y no la hemos encontrado. Allí compartí con creyentes de todo el mundo, excepto de Norteamérica. Excepto, ¿verdad?, de Puerto Rico, que estaba yo y creo que un par de personas más, 13 o 14 personas. Pero fuera de Estados Unidos, por lo que nos toca, no había gente de Norteamérica. Porque está diseñado para preparar evangelistas del mundo no tradicionalmente occidental, ¿verdad?, sino de Oriente y de otras áreas, para que la palabra llegue. Contemplé y disfruté de primera mano la variedad del cuerpo de Cristo. Mire, allí vi unos hombres enormes, corpulentos, así como yo no soy, con faldas del Pacífico, con faldas. Gloria a Dios que yo uso pantalones, pero gente que adora al mismo Cristo. Allí conocí una doctora vestida de la India con todos los trajes que hay, creo que se llama sari, creo que es. Hay un traje hermoso, y Sidney sabe porque estuvo allí en India, para cada ocasión, una belleza, una cosa impresionante. Allí vi a una mujer esbelta, altísima, negra, que decía: yo soy una princesa de África, vestida con una elegancia espectacular. Pero todos, junto a este jíbaro del barrio Golpeavisa de Vega Baja, adoramos al mismo Cristo, que murió por nosotros y formó una iglesia diversa, pero fundamentada en Él. Bendito sea el Señor. Allí vi todas esas personas con sus atuendos, costumbres y distintas a las mías, pero expresando su amor al mismo Cristo que entregó su vida por ellos y por mí. Y como regalo especialísimo del Padre, oiga esto, tuve el privilegio de servirles la copa en el acto de Santa Cena. El director del instituto me invitó junto a otra persona para que lo asistiera en la comunión. Y fue una de las experiencias más sublimes que yo he tenido en mi vida. Entregarle la copa del jugo de uva para recordar la sangre de Jesús derramada a tantas personas del mundo distinto me provocó una emoción y un impacto espectacular. Me pareció un atisbo hermoso de lo que viviremos en la presencia eterna con Dios. Porque esa es la esperanza, estaremos allí con el Señor disfrutando, ¿verdad?, en un momento particular. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivir unidos en la realidad de las diferencias y de los estilos distintos en este mundo tan marcadamente divisionista y dividido? ¿Cómo vivir unidos en ese mundo? Por eso leímos Efesios. La lectura me provoca la idea
de la construcción de una muralla, como lo estamos discutiendo los miércoles, ¿verdad? En estos pasados miércoles se ha estado discutiendo por Eliezer y Daniel la unidad y el concepto del liderazgo, usando el pasaje de Nehemías, el libro de Nehemías y la construcción de la muralla para empezar. Cada grupo, dice en un momento dado uno de los capítulos, fue responsable de construir un tramo de la muralla. Estaba buscando, hace años yo vi una foto de alguien, no sé si era broma o qué, dos grupos de personas que trataron de construir un puente, empezaron por diferentes sitios para encontrarse en algún momento dado, y parece que hubo un pequeño error de cálculo de algún, no sé, los ingenieros aquí, grado, ¿verdad? Que fue pequeño allá, pero cuando llegó el momento de juntarse, el puente no era puente, era abismo, era distinto. No la encontré, pero el libro de Nehemías nos dice que esa gente trabajó por grupos de una manera especial y lograron el propósito porque tenían claro que estaban bajo la dirección de una persona que fue capitaneada por Dios para hacer lo que hizo. Bendito sea el Señor. Cada grupo fue responsable y lo lograron. Suena fácil, pero es complejo. Requiere enfoque en el mismo propósito, oiga, dejando las preferencias personales de lado. Y ahí está el problema. Porque el yo siempre está metido en el medio. Y a mí me gusta como me gusta a mí. Y a veces ese gusto lo quiero imponer en diferentes cosas, ¿verdad? Por eso es que en los matrimonios hay que trabajarlo todos los días. A pesar de llevar 50 años de casado, hay que trabajarlo todos los días porque el yo está ahí presente, las preferencias y los gustos y los estilos. Suena fácil, pero requiere enfoque en el mismo propósito, dejando de lado preferencias personales. Miren, los materiales para esa muralla de unidad son la humildad, la amabilidad, dice Efesios, la paciencia, con la argamasa de la paz. Es que no existía el cemento en ese entonces. Argamasa es la mezcla que se hacía, ¿verdad? Para unir los ladrillos y las cosas en aquel entonces, hasta que yo no sé cuándo, no lo busqué, se inventó lo del cemento. Unidos con cuidado, esos materiales presentan la evidencia del amor distintivo de Dios y de su iglesia. Miren, para empezar, el concepto de humildad. Los cristianos le imprimieron un nuevo significado al concepto griego de humildad. De hecho, el origen de la palabra en griego implica alfombra, cobertor, no muy atractivo, no es muy interesante, alfombra o cobertor, nada esplendoroso ni atractivo, pero ¿sabe qué? Cristo redefinió el concepto. Por eso es que uno lee en Filipenses capítulo 2 que se humilló a sí mismo, dejando su trono de gloria y vino a ser hombre humano como nosotros, para vivir como nosotros, para poder ser el Salvador nuestro, bendito el Señor. Se humilló como siervo para levantar al caído. Se humilló como siervo para levantar al destruido. Se humilló como siervo para levantar al despreciado, al señalado y colocarlo en el plano de hija o de hijo, con privilegios completos en la casa del Padre. Bendito sea el Señor. Es la historia de Jesús, famosa de Lucas 15, del hijo pródigo, que regresó en harapos, pero regresó a la casa y regresó a los brazos del Padre. Y aunque el hijo oró al Padre que lo pusiera como esclavo, ustedes lo saben, como trabajador, como jornalero, hay oraciones que Dios no escucha. Esa no la escuchó porque no te voy a escuchar para que seas esclavo, porque tú siempre eres mi hijo. Lo recibió y lo reubicó en un plano de hijo, porque el hijo aprendió la lección en el proceso y se dio cuenta que no hay lugar como estar en la casa del Padre. Bendito sea el Señor. Los evangelios están colmados de acciones e historias contadas por Jesús. Miren, no hay unidad posible si el esfuerzo de lograrla no está impregnado de mansedumbre o amabilidad, que es el otro concepto que menciona Efesios. No hay unidad posible si el esfuerzo de lograrla no está impregnado de mansedumbre o amabilidad. ¿Ustedes recuerdan cuando discutimos, yo creo que fue el año pasado,
las bienaventuranzas en Mateo 5 al 7. A mí me tocó hablar de la mansedumbre en aquel entonces. Y Celina y yo inventamos en casa el mansedómetro. ¿Se acuerdan de eso? Hay que aplicarlo. De vez en cuando hay que sacarlo. Hay que tenerlo listo por allí, tú sabes. Limpiarle el polvito, porque cuando uno menos lo espera, el mansedómetro hace falta para medir y decirnos, ojo, cuidado, contrólate. ¿Cómo es que dicen por allí? Bájale 2, bájale 3, bájale 4. Si el mansedómetro fuera una aplicación, hay que tenerla en el celular. Si alguien se la inventa, me deja saber. Pero mejor sería asegurarla en la mente y en el corazón para usarla como marca de referencia en el actuar diario y pensando en la unidad de la iglesia. Porque no puedo estar unido si no soy manso y humilde. El modelo es Jesús, lo sabemos, que se autodenominó manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, vivió el Señor demostrando la fortaleza, la serenidad, el autovalor y el dominio propio. Casi nada. Vivió demostrando, repito, la fortaleza, la serenidad, el autovalor y el dominio propio. Posiblemente una de las cosas más difíciles, que más trabajo nos da. Quien vive en mansedumbre no es tonto ni tonta. Aunque la gente pueda pensar lo contrario. Y no usan la palabra tonta. Usan otra, ustedes la saben. Quien vive en mansedumbre, repito, no es tonto ni tonta. Pero vive con la fuerza del Espíritu. Porque vive en dependencia y en confianza plena en Dios que le sostiene. Me llama la atención que la palabra mansedumbre en inglés es meekness. Y no sé por qué, a mí me anima a verla como me on my knees. Es decir, yo de rodillas, en posición y actitud de oración a lo Jesús, que salía a orar, que siendo Dios hablaba con el Padre, que le entregó su vida en oración en todo momento. Los otros dos requisitos para evidenciar y fomentar la unidad son la paciencia y la tolerancia. ¿Saben? Esos dos cursos los cejaron en la universidad. No porque estaban llenos, es que no había nadie matriculado. Los eliminaron, ya no los dan. Pero la Biblia nos instruye en ellos. Bendito el Señor. Mire, alguien dijo que la paciencia es la ciencia de la paz. Interesante. No explota como psiquitraque o bomba de mecha corta, como decía mi abuela. Mi abuela usaba esa palabra. Explotó como psiquitraque. ¿De dónde viene? No sé. Está amarrada la paciencia a la esperanza en Dios, que conoce, sabe y suple lo que hace falta. Y el Salmo dice, pacientemente esperé en el Señor, en Jehová, en Yahvé, en Dios. Pacientemente. Lo quiero, Señor, pacientemente, pero dámelo ahora. En paciencia. La paciencia es una de las cosas más difíciles de manejar en un mundo tan rápido como en el que vivimos. Donde ayer yo fui a comprar algo en una de estas tiendas que venden, antes decía que era todo a peso, ahora vale 2 y pico. Pero ustedes saben. Tuve el artículo en mis manos, que no fui a comprar eso, pero me parecía que era buen precio y lo necesito. Y lo llevé al frente. Y la fila era para pagar como de aquí a la puerta. Había una cajera. Y había otra persona que parece que era una supervisora. Le preguntó, ¿ustedes abren mañana? Sí, como a las 11. Me miró y se sonrió y dije, pues vengo mañana. Yo dije, ¿qué haría Celina, mi esposa, en este momento? Lo deja y se va. Pues yo la voy a imitar. Porque la persona allí, había otra caja. Yo digo para entre mí, qué mala actitud de trabajo. ¿Por qué no elimina esa fila rápido abriendo otra caja? No sé. Instrucciones tendrá. Pero
Un ejemplo, ¿verdad? De poca paciencia. Tenía el tiempo, pero estaba cansado. Había jugado tenis, no había llegado a casa, tenía hambre, me quería ir. Y dije, vengo otro día. Vengo otro día. Pero es fácil la paciencia, no lo es, definitivamente. Está amarrada la paciencia para el creyente, repito, en Dios que conoce, sabe y suple lo que hace falta. El resultado de todas estas herramientas, mis hermanos y hermanas, de vida fructífera y sabiduría, es la paz. La paz es como la moña, el lazo que le ponen al regalo. La paz, ¿verdad? Es lo que lo adorna. Cristo vino a darnos la capacidad de vivir en esa paz con Dios y con nosotros mismos, lo sabemos. Cada creyente debe ser un emisario de paz. Un emisario de paz. No un lector de proclamas de la paz. Porque yo puedo leer cualquier proclama de paz, de paciencia, de unidad, de tolerancia. Pero no es lector, es emisario. Es que yo llevo el mensaje en mi vida, en mi estilo de vida. Bendito el nombre del Señor. El ambiente, mire, no es propicio para vivir ese estilo de vida. Yo lo sé. El otro día, esta semana, ustedes lo saben, hubo una marcha con pancartas en una escuela, creo, pidiendo paz y tolerancia en Mayagüez. Y terminó con una agresión entre dos féminas y una joven pidiéndole más violencia a su madre que atacaba a la guardia de la escuela. Está el vídeo por ahí. Y la marcha había sido de la paz y de la tolerancia. El problema no es la marcha ni que la hagan, hay que seguirlas haciendo. El problema es que Cristo no vive en el corazón. Lo que cambia es que Cristo se meta en nuestra vida y nos transforme. Pero, bendito el Señor, para la iglesia de Cristo no depende del ambiente o de la marea o de por dónde sopla el viento. Porque soplan vientos de división y desunión siempre. Ha sido así. Tomemos el caso de Puerto Rico. Mire, yo creo que Puerto Rico tiene un ADN de división. Miren esto. Nos unimos como país para una emergencia. ¿Se acuerdan? María. ¿Se acuerdan los terremotos? De hecho, el tapón para ir a Ponce en los terremotos era enorme. Había que pensar bien el día porque todo el norte estaba volcado en el sur. Qué bueno, debe ser así. Nos unimos cuando ganamos en un deporte. Los que recuerdan a Tito Trinidad o los que recuerdan las victorias que se tienen en el mundo, las celebramos. Pero, a manera de ejemplo, tenemos dos banderas. Tenemos dos tonos de azul para la bandera. Tenemos dos himnos. Tenemos dos idiomas. Tenemos dos grupos para los alcaldes. Varios grupos para maestras y maestros. Dos o más asociaciones para representar artesanas. Me decía una persona, chacha, hay un grupo por allá por el oeste que está enfogonado con el grupo del este. Y tienen dos actividades. Son tal vez 5 gatos o 5 gatas. No, pues, deben ser más. No lo digo despectivamente, ¿verdad? Pero en vez de unirse, si el propósito es propulsar el arte, lo que hacen para que no muera, vamos a unirnos. No, pero hay preferencias personales. Así que tenemos dos grupos para artesanos y artesanas. Miren, triste, tenemos dos organizaciones por lo menos para servir a personas con síndrome de Down. Me toca de cerca porque yo tengo lo que ustedes, los que lo saben y los que no, tenemos un nieto con síndrome de Down. Y decía el pastor Florentino Santana, y así, y así. Hay más ejemplos. Alguien dijo que cuando nos juntamos 3 puertorriqueños, claramente hay 4 opiniones. ¿Verdad que sí? Nos juntamos 3 puertorriqueños y hay 4 opiniones distintas. Por eso hay tantos expertos en el Puerto Rico de hoy y tantos programas de radio en 24/7, porque hay opiniones de todas. La vida de unidad de la iglesia depende de la entrega de su ser a los postulados del Padre y al acto de vivir consciente de que su gracia nos cubre cada día y es suficiente. Ese proceder, esa actitud, oiga, saca al yo del medio y lo reemplaza con Cristo como Señor y hace posible que las personas nos encuentren, nos identifiquen,
nos sigan de alguna manera por las huellas de unidad que vamos dejando en nuestro andar. Por eso la enseñanza de todas estas verdades en la playa, de esa enseñanza es importante. Porque donde piso, el que ve puede identificar qué huella estoy dejando y venir al Señor. Esa es la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, el arca, en esa concepción artística, en el arca había mucha diversidad, pero estaban unidos. Claro, hubo alguien que trató de pasarse de listo. El yo se le quedó prendido y quedó afuera. Así que el pájaro loco, el pájaro carpintero, se tenía que ir porque su actuación estaba instigada con lograr su propósito, y su propósito no era otro que horadar, hacerle un hueco, hacerle hoyos, perforar, dañar. Esa es su función, tal vez su forma, ¿verdad?, de manejarse, de hacer las cosas, construir su casa, pero allí la casa no era el hoyo que estaba haciendo, ya la casa estaba construida, era un peligro, ¿verdad? Es una idea, ¿verdad?, para representar. Esta representación próxima es mejor motivación. Los gansos vuelan en formación para manejar el viento de manera mucho más efectiva y beneficiarse todo en formación de V. Los ciclistas no viajan así en V, pero cuando hay viento se cambian, se turnan en la punta para que el viento, ¿verdad?, no maltrate tanto al que va al frente. Pero de igual manera lo hacen los gansos y otras aves, no es únicamente de los gansos. Los de atrás graznan, emiten su sonido típico para motivar al que va al frente. Eso me parece espectacular. Los de atrás graznan para motivar al que está al frente. No le dicen, mira, flojo, quítate, tú no sirves. Lo que pasa es que tú. No. Están ahí. Cuando el puntero se cansa, porque los líderes se cansan, porque nos cansamos. Cuando el puntero se cansa, se mueve a la parte de atrás y otro toma su lugar. Y si uno se enferma y baja para recuperarse en tierra, lo acompañan uno o dos otros gansos. Interesante. No es típico de ellos nada más, hay otras aves. Se quedan allí hasta que él se sana o se muere. Y si pasa una de esas dos cosas, se reintegran a otra bandada que va en la misma dirección. Y van a hacer lo mismo que hacían. Interesante ese ejemplo, me parece muy particular. Permanecen juntos hasta que se enferman o se mueren. Creo que esa descripción del comportamiento de estas aves es evidencia de la unidad en acción. Me decía Iliana Serrano ayer, y lo mencionó Raquel ahora, aquí. Estaba muy contenta porque recibió una carta de la niñez de la iglesia. Estaba fascinada. Fascinada. Esa es la iglesia. Hay un chat del cuerpo de ancianos que a veces está vira, arriba y abajo. Hemos tenido gente enferma, pero estamos ahí, nos notificamos unos a otros y estamos orando por las personas. Y las damas hacen lo mismo. Esa es la iglesia. No estoy diciendo estas cosas de la unidad para decir que no hay unidad en esta iglesia. Hay unidad, pero la unidad no se puede descuidar. Hay que trabajarla. Hay que seguir reforzándola. Hay que seguir estando pendiente. Porque, para empezar, ¿verdad? Y termino, algunos ya tenemos ciertos años que el futuro no es atractivo ni promisorio. Por ley de vida. Hay que estar pendiente de esas personas. Pero hay que estar pendiente de los niños que vienen, como está aquí. Ustedes no tienen una idea de la alegría que a mí personalmente me da cuando veo los niños en el altar de esta iglesia. Se me vuelca el corazón de alegría. Ahorita fui a tomarme un poco de agua y había como 6 u 8 de ellos sentados así en la escalera. Les tomé una foto. Y se la envié a una persona y le dije, la iglesia está en buenos corazones y en mejores almas. ¿Están allí sentados? Alguien diría, ¿no están escuchando? No, están escuchando. Quique Huertas, ¿se acuerdan? Me dijo un día, el que se mete a un taller de pintura, aunque no quiera, se salpica. La palabra del Señor que se predica
aunque hayan nenes dibujando o leyendo en otra cosa, el oído está presto escuchando. Y más los de hoy que tienen la capacidad de hacer 4 cosas a la vez. Y un buen día los papás nos damos cuenta de que la semilla que se sembró allí germina y está dando fruto para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Así que fomentemos, hagamos más de lo que nos toca para que la iglesia siga unida haciendo lo que tiene que hacer. Yo quiero que cuando yo no esté me recuerden como un ganso. No listo. Lo pensaron, ¿verdad? Porque en Puerto Rico la palabra ganso tiene otra connotación. Como un ganso que estuvo para animar. Con R. Para animar. Para amar. Para fomentar. Para motivar. Para decir presente. Y decirle a la persona, aquí está mi hombro. O aquí está mi oído. Me llamó una persona el otro día y me dijo, si no me puedes escuchar, me lo dices. Y yo, no, tengo un tiempo. Tengo unas personas que estoy esperando que me vienen a hacer una cotización de un trabajo. Ah, pues, te hago el cuento. El cuento fue largo. Las personas vinieron y cuando vinieron, le dije, mira, fulana, ya llegaron las personas. Muy bien, esto es lo que te quería decir. Pero la escuché. ¿Por qué me llamó? Para que orara por una situación. Esa es la iglesia. Esa es la unidad de Cristo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas.